estar seguro o segura de quién está conectándose a mis recursos, quién tiene acceso a mis datos y a mi información y cómo lo está haciendo. No puedo simplemente confiar en que algo más me dijo que esto está pasando. Y aquí voy a referenciar mucho el tema, el caso más típico de la red. El hecho de que yo esté conectado a una red corporativa no quiere decir que yo sea un empleado de la organización. No quiere decir que yo estoy autorizado a estar conectado y revisando y viendo todo lo que son los recursos que están dentro de esa red. Yo necesito verificar explícitamente quién, cómo y cuándo es que se están conectando a mi información y a mis aplicaciones. El uso de accesos con privilegios mínimos. Esto es un principio clave también en muchos marcos metodológicos, como yo tengo que minimizar el riesgo a través de dar los menores permisos posibles, porque tengo que asumir la vulneración, tengo que asumir la brecha. Yo siempre tengo que estar en modo alerta y sé que es exhaustivo y sé que es cansado y tal vez todos los de aquí que están en operaciones, que están en estrategia o en seguridad saben que uno no se puede tomar un respiro. Todos los días nacen nuevas amenazas, todos los días hay nuevos marcos regulatorios, todos los días hay cosas que cumplir y la cosa no para. Entonces, cuando yo construyo mi estrategia basado en principios de Zero Trust e incorporo una consolidación de herramientas junto con lo que es inteligencia artificial generativa, puedo transformar mi seguridad. Y acá es un punto clave que Microsoft comenzó a desarrollar y hoy en día ya pues, tiene soluciones que buscan que ese enfoque sea mucho más accesible para nuestros clientes, para las empresas y que al mismo tiempo también podamos ver todas las ventajas de tener lo que son nuestras soluciones bajo un mismo paraguas, en un mismo cristal. Ahora, cuando platicamos de inteligencia artificial generativa, es el hecho de yo poder naturalizar el acceso a la información. Y muchas veces, tal vez aquí muchos también se sientan bajo esa necesidad o ese agobio de que cuando uno habla de seguridad o cuando uno está viendo una nueva herramienta o cuando en tu organización van a implementar algo nuevo, ya uno dice como, ay, ya me va a tocar aprender un nuevo producto y entonces ahora tengo 5 productos distintos o tengo 5 herramientas que hacen X cosa, cómo yo las pongo a hablar, cómo yo puedo integrar y dar sentido a los datos que esas herramientas están generando, cómo yo puedo transformar esos valores en información que sea de utilidad para la organización. Ahí es donde la inteligencia artificial generativa toma valor, porque entonces arrastra y consume todo eso por mí y me lo despliega de la manera en la que yo efectivamente puedo responder y actuar ante una amenaza o algún tipo de brecha. Ahora, si estamos platicando de inteligencia artificial generativa para justamente poder trabajar en casos como estos, sabemos que las inteligencias artificiales, su éxito y su efectividad van a ir 100% relacionadas a qué tanta información consumen, a cuánto contexto estas tienen para poder trabajar y presentar información que sea veraz y audaz. En el caso de Microsoft, nosotros tenemos un componente, es una solución que se llama Threat Intelligence o la inteligencia contra amenazas, que consume cerca de 65 trillones de señales al día. Es un cerebro gigantesco a nivel mundial que se encarga de conjugar y almacenar todas esas señales que recibimos de los distintos servicios que manejamos. Por ejemplo, 9 billones de amenazas en dispositivos, 32 billones de amenazas en correos electrónicos. Al día, creo que la última vez que vi la estadística, se analizaban 1.5 trillones de correos electrónicos al mes para lo que es alimentar, ahora sí, esa inteligencia artificial generativa que me puede decir a mí con más naturalidad y más certeza qué es lo que está pasando en mi organización. Algunos dirán, oye, pero no todas las organizaciones usan Microsoft o utilizamos otros servicios. También tenemos eso en cuenta. Cuando yo hablo de inteligencia artificial generativa, tenemos que entender también cuáles son esos conectores y esas fuentes de datos que utiliza para poder traerme una respuesta, para poder generar algo útil. Ahí es donde nace el producto de Microsoft Security Copilot. Security Copilot es una solución de seguridad basada en inteligencia artificial generativa. Muchos aquí probablemente ya han utilizado ChatGPT, tal vez ya le han hecho sus preguntas personales o preguntas corporativas y les ha podido ayudar mucho por ese lado. Entonces, lo que Microsoft hizo es, en nuestra alianza junto con OpenAI, desarrollamos nuestro propio modelo de inteligencia artificial generativa basado 100% en seguridad. Es un modelo que es privado, es un modelo que va a consumir los datos exclusivamente de la organización, no los va a utilizar para aprender para el modelo ni compartirlos con nadie más, pero
apalanca las señales de los otros insumos que tenemos conectados, ya sean señales de terceros, ya sean nuestras propias señales de inteligencia de negocio, ya sean comportamientos y patrones que la misma empresa ha tenido a lo largo del tiempo para conjugarlos y presentarlos de una manera que sea mucho más natural. Aquí la palabra clave es tratar de democratizar el acceso a la seguridad de la información y las operaciones. Ahora, por ejemplo, ¿cómo mitigar el riesgo de la pérdida de datos? Y esto lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí tenemos un documento que se llama Project Obsidian. Tal vez no lo vean, pero allá arriba ya el documento está previamente etiquetado como confidencial por mi organización, ojalá de forma automatizada, ¿verdad? Para asegurarnos de que los documentos que tengan que ver con el proyecto tengan esa etiqueta de confidencialidad que tiene los permisos para las personas adecuadas, el nivel de permisos, etc. Este usuario está tratando de tomar información de este documento que está marcado como confidencial de este proyecto y lo va a tratar de llevar a una inteligencia artificial a través del browser que posiblemente no es manejada por la organización. Entonces, cuando tenemos la seguridad, las herramientas de seguridad para evitar eso, van a ver que el comportamiento va a ser que, por ejemplo, las reglas de prevención de fuga de datos no van a permitir que esa información se fugue a través de un browser hacia otra inteligencia artificial que no es la manejada por la organización. Ahora, ¿cómo controlar el riesgo del uso excesivo de los datos compartidos? Bueno, veámoslo otra vez a través de un ejemplo. Aquí tenemos un usuario que tiene un documento de Word en blanco. Si vemos arriba tiene una etiqueta de general que por defecto esta etiqueta, digamos, no tiene ningún nivel de control ni nada, simplemente es una etiqueta que está por defecto. Y vemos que este usuario está tratando de consultar o de generar un documento con preguntas más frecuentes sobre el proyecto Obsidian. Gracias a que este usuario tiene los permisos sobre esa información, en este caso, mi inteligencia artificial respeta esos permisos, entiende que el usuario tiene permisos sobre el mismo y le ayuda a generar ese documento con las preguntas respectivas, ¿verdad? Lo que le pudo haber tomado 30, 40, una hora, le tomó simplemente un prompt en la inteligencia artificial en la que yo confío como organización. Y se etiquetó también, ¿verdad? Exacto. Él la etiqueta automáticamente también. Gracias, Eva. Si ven, el documento entiende, ¿verdad?, que ya ahora sí hay ahora sí hay información confidencial y automáticamente le aplica el etiquetado correspondiente. Igualmente, esta experiencia la podemos tener empotrada en otras soluciones, ¿verdad? La inteligencia artificial la podemos tener a nivel de correo electrónico, lo podemos tener embebido en mis consolas de seguridad, como en el caso de Security Copilot, en Teams, en el caso de Microsoft Copilot. Y si hay otros documentos relacionados, pues él me los va a traer porque él entiende que yo tengo permisos sobre el documento. En caso contrario, cuando un usuario pregunta por el proyecto y este usuario no tiene permisos sobre esa información, bueno, lo que esperamos es que la inteligencia artificial respete los permisos que tiene asignado el proyecto y no le traiga la información respectiva porque él entiende de que este usuario no debería tener acceso a esta información. Por último, ¿cómo controlo el riesgo de usos no éticos de la inteligencia artificial? Aquí, y nuevamente, el último ejemplo. Aquí vemos cómo un usuario o una usuaria está preguntándole a la inteligencia artificial cómo hacer para debilitar la acción de la compañía. Sabemos que es un prompt riesgoso con solamente leerlo, pero es que además de entender el prompt, la inteligencia artificial, en este caso de Microsoft Purview, él correlaciona otros eventos, como entender cuál es la posición de ese usuario. Tiene una posición elevada dentro de la organización. Es un usuario que últimamente ha estado descargando muchos documentos relacionados a las acciones de la compañía. Es un usuario que está por irse de la compañía, ¿verdad? Es un usuario que tiene un caso abierto en la plataforma de auditoría de Microsoft Purview. Todo eso se toma en cuenta para que esto sea marcado como con una etiqueta de stock manipulation. Entonces ya entendemos que hay un riesgo no ético relacionado no solamente al prompt que está haciendo el usuario, sino a todo lo que gira alrededor del usuario.